Diego Rusarín, este influencer mexicano que me encanta, que sigo, que admiro, que realmente siempre me ilustra y me inspira a seguir subiendo contenido. Por fin puedo hacerle una reacción y este es un video que creo que va a funcionar mucho para todas esas personas que están en las redes sociales y que crean contenido y que o simplemente escriben un comentario y reciben muchos ataques, como también los he recibido yo o cualquier persona que tiene bastantes seguidores, muchos más que yo por supuesto. Pero para eso está este video, para que ustedes puedan entender cómo funcionan los bots en las redes sociales. Así funcionan las opiniones en redes sociales, que están repletas de comentarios que salen directo de una granja de bots, entendiendo la espiral del silencio, obligándote a guardar silencio, a quedarte callado, porque un bot se encarga de bajarte el ánimo, bajarte la moral. Esto es parte de lo que se vive a diario, de lo que vivimos las personas que pensamos diferente, ¿verdad? Simplemente que no seguimos la misma tendencia de otros, o simplemente que queremos decir nuestra opinión sobre N tema, X o Y tema. Entonces vamos a ver qué dice Diego Rusarín, este mexicano que la rompe cada vez que saca un video. Los invito a que lo sigan también, está buenísimo lo que sube todos los días. Vamos a escuchar aquí a continuación. Así funciona esto. Así funcionan los bots de redes sociales. ¿Y por qué les deberías de tener miedo? Seguramente ustedes saben, la mayoría de los comentarios que se ven en redes sociales, especialmente en Twitter, no son personas, o sea, no es alguien como tú o como yo, que está atrás de una computadora diciendo, ah, mira, este astrofísico comentó sobre la densidad de la luna, déjale comento, no es cierto, la luna es de queso. What? La luna es de queso. Qué fácil destruyes una investigación científica de años, de problemas matemáticos y de mucha investigación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo destruyes de rápido diciendo que la luna es de queso? Cosas como esa, a veces la escribe un bot, a veces la escribe una persona malintencionada. Vamos a ver, seguimos. Eso no es una persona de verdad que lo está haciendo. Eso lo está haciendo un troll o peor aún, un bot. Entonces, para que vean un poquito, ¿no? ¿Cómo empieza la historia de las granjas de bots? Al principio, lo que teníamos era estos. Personas en Malasia, Indonesia, Pakistán, India. Una persona con muchísimos celulares, todos conectados con diferentes cuentas recién creadas. Y lo único que hacen era minar likes, ¿no? O sea, es de que, oye, hay que darle like a tal foto que pagaron para que tuviera mucho engagement. Y ahí está esta chava scrolleando, cambiándose de app, cambiándose de cuenta y simplemente like. Súper duro eso también, eso cansa, esa persona tiene que estar medio groovy ya. Después de esto, la segunda generación de estas granjas de likes o estas granjas de engagement, lo que hacían es que ya los celulares estaban completamente centralizados y se controlaban desde una sola computadora. Entonces, una persona tenía una pantalla con la cual tenía acceso a muchísimos aparatos y pues desde ahí ya es más fácil, ¿no? Controlar y ver qué tanto te ganchas y qué tanto contestas, poner de moda hashtags, amplificarlos, multiplicarlos, hacer... Mira cómo está todo eso conectado por números y todo. Parecer que mucha gente está hablando del tema o que mucha gente apega una opinión a la otra, ¿no? Pero ya el tercero es que esto está completamente automatizado. O sea, ya ahorita no es ni siquiera necesario que una persona esté haciendo el engagement. Mira eso, todo ahí está conectado. Como cuántos ahí, déjame yo miro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, más 20 son 40 en un pedacito de espacio. Que a través de sistemas automáticos o incluso inteligencia artificial, pues ya simplemente están todos conectados a un mismo centro de comando y a través de diferentes programas de gestión, pues se manda un comando que se replica n veces al número de aparatos que estén conectados sobre esa red y así pues simplificando bastante el proceso de cómo se hacen las granjas de bots. Muy importante recordar, cuando tú estás navegando el mar de diarrea que es redes sociales. Totalmente cierto, tal cual, te creo. Ahí, mar de diarrea. Es lo que es las redes sociales, con la gente defecando en cada cosa que uno sube en las redes sociales. Así mismo, me pasa a diario. Seguimos. Interesantísimo. No te lo tomes en no serio. Te lo tomes a pecho. No te lo tomes en serio. No. Para nada. Hay un problema que nosotros como humanos le tenemos miedo a morir solos. El miedo al destierro. Y este miedo al destierro nos hace muchas veces quedarnos callados cuando nuestra opinión parece muy distinta a la de una supuesta mayoría dominante.
Eso. Ese miedo a la soledad o al abandono, lo que van a producir en ti es unas ganas terribles de quedarte callado. Sí. Ese espiral del silencio orilla a las personas a quedarse calladas sobre sus opiniones. Es diferente en redes sociales, ¿por qué? Porque de esas 8 personas que opinaron diferente a ti, 7 son bots. 7 son bots. Entonces realmente había a lo mejor una persona que estaba en desacuerdo contigo, pero hay 7 bots amplificando ese mensaje antagónico al tuyo que te orillan a pensar que tú mejor te deberías de quedar callado porque la mayoría no piensa como tú. Exactamente. Este es el fondo, el mensaje principal de este video. No permitas que te encajonen a la opinión de otras personas y que muchas veces son realmente robots, son bots. Bots viene de robots, o sea, una persona que de forma automatizada se encarga de, con un botoncito, encargarse de todos los demás. Eso es bots. Ese es el efecto que tienen redes sociales sobre la opinión pública. Y ese es el efecto que juegan. O por qué es tan importante la compra de likes, compra de follows, compra de retweets, compra de comentarios, para hacer pensar de que hoy vamos a poner, Diego dice algo, ¿okay? Y de repente trending topic el fin de semana con 15,000 tweets diciendo Diego no sabe lo que habla, ¿okay? Pero 14,999 de esos tweets son bots. Pues es que todo el mundo dice que lo que dice Diego está equivocado. Exactamente, y lo que fomenta y lo que crea ese tipo de mensaje, que se la creen, pasa y eso tumba estados, tumba gobierno, en todas partes del mundo pasa, la gente se lo toma muy a pecho. Y tú te quedas callado por miedo a ser baneado. Así funcionan redes sociales. Por eso, por favor, les quería mostrar esto para que no se lo tomen en serio. Lean sobre la espiral del silencio. Esto es un tema muy preocupante a lo cual nuestra generación no estuvo preparada para enfrentarse y nos tocó realmente contra de nuestra voluntad. Y está teniendo un efecto muy nocivo en la manera en cómo la gente expresa sus opiniones o siente o no seguridad frente a su postura. Exactamente, la gente por opinar si es cristiano, si es católico, si le gusta el partido, todos son del partido rojo, pero hay gente que le gusta el partido azul. O sea, si vamos a hablar de empanadas, pero tú quieres hablar de arepas, o sea, cosas diferentes. Ya hay que hablar todos de arepa porque todo el mundo habla de arepa. No, también se puede hablar de empanadas. Entonces estas cosas son las que están minando las redes sociales hoy en día y no permiten que tú crezcas o que tú te atrevas. Y esto es muy peligroso, como dice Diego Rusarín. Seguimos. Interesante. Un ámbito abierto, en un ámbito público como lo es de redes sociales y digitales. Recuerden esto, la gran mayoría de los comentarios que tú vas a hacer en redes sociales son de robots, no son de personas. Ahí está, Diego Rusarín la rompe otra vez con este mensaje. Y yo quería reaccionar a este post que ha hecho en su red social de Instagram. Los invito a que lo sigan. Es un crack, un fenómeno. Estuvo en Panamá hace un tiempo para el tema de la minería. Y bueno, vamos a ver qué opinas tú al respecto. Siempre digo, you know, pra.